Revelado, mujer negra comparte comidas con anciano solitario, sin saber que su hijo es un billonario. Carmen, una mujer de piel radiante como el ébano, se movía entre las coloridas calles de su pequeño pueblo. La vibrante paleta de murales contaba historias de risas, amor y comunidad. Cada día, sus pasos la llevaban a la cocina, donde preparaba platillos sencillos, pero llenos de amor. Era madre soltera de una adorada niña de 8 años, a quien enseñaba el valor de la solidaridad, heredado de su abuela. Sin embargo, las tensiones de la vida diaria y las dificultades económicas pesaban sobre su corazón. Muchas veces, se encontraba deseando más estabilidad, un futuro mejor para su pequeña. A pesar de su lucha, nada la detenía. Cada domingo, repartía con gusto las sobras de su comida entre sus vecinos, especialmente a don Manuel, el anciano solitario que vivía cerca. Ver su sonrisa iluminarse al recibir un plato de su caldo de pollo hacía que todo valiera la pena. Carmen sabía que ese acto le daba un propósito, le recordaba las enseñanzas de su abuela sobre la importancia de cuidar a los demás. Era su manera de sostener una tradición familiar que siempre había coexistido en el pueblo. Un día, mientras compartían una comida, una sombra se dibujó en el rostro de don Manuel. Contó a Carmen que se sentía enfermo, que cada día se le hacía más difícil levantarse de la cama. La noticia hizo que el corazón de Carmen se apretara. No, don Manuel, no puede ser. Yo haré lo que sea necesario para ayudarlo. Su voz temblaba, y en su interior, una tormenta de emociones se desataba. A su lado, su hija la miraba con descontento, sintiendo que su madre dedicaba más tiempo a los demás que a ella. Mientras tanto, Alejandro, el hijo de don Manuel, disfrutaba de una vida de lujo, sin saber que su padre se debatía entre la vida y la muerte. A medida que el peso de la culpa lo invadía, decidió regresar al pueblo, aunque el eco de las risas infantiles y las cenas familiares se le antojaban sueños lejanos. Esa conexión se le había escapado en su búsqueda de éxito, y el regreso lo llenaba de dudas. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el reencuentro entre padre e hijo iba a ser explosivo. Justo cuando Alejandro pisó el umbral de la casa de su padre, la mirada de Carmen y su sacrificio por el anciano lo sacudieron hasta los cimientos. Se encontraba ante un verdadero dilema, entre el mundo superficial del dinero y la profunda conexión emocional que había dejado atrás. La comunidad, al unísono, se alzaba para apoyar a don Manuel, y en ese momento se sembraba una enseñanza valiosa. Era posible que la verdadera riqueza no residiera en lo material, sino en el amor que unía a las familias. Mientras las emociones chocaban, un hilo de esperanza se empezaba a tejer. ¿Podrá Alejandro finalmente rendirse ante el cariño genuino que representa su padre y la comunidad? La historia apenas comenzaba, y el futuro de todos pendía de un hilo, dejando al lector al borde del corazón, ansioso por saber qué decisiones tomarán en busca del amor y la dignidad. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, pero el ambiente en el pueblo se sentía tenso. Carmen despertó con el corazón pesado, inquieta por la salud de don Manuel y por la conversación que había tenido con su hija, Valeria, la noche anterior. La pequeña había sido clara: mami, ¿por qué ayudas a él y no a nosotros? No entiendo. Carmen miró a su alrededor, las paredes de su hogar estaban llenas de fotografías, sonrisas familiares y momentos felices que parecían burlarse de su situación. Tienes razón, Valeria, pensó, debería dedicarte más tiempo. Pero no puedo dejar a don Manuel solo.
La lucha entre sus responsabilidades como madre y su deseo de ayudar a los demás pesaba en su alma. Mientras tanto, Alejandro se adentraba en el pueblo. Las calles eran familiares y a la vez extrañas, cada rincón le recordaba su infancia, pero las risas ya no eran suyas. Cuando llegó a la casa de don Manuel, sintió como una oleada de nervios lo envolvía. Este sería un reencuentro cargado de emociones, y se preguntaba si sería capaz de manejarlo. Al abrir la puerta, un aroma a comida casera le llegó de inmediato. Carmen estaba en la cocina, moviendo una olla. Al verlo, se detuvo en seco. La sorpresa en su rostro era evidente. ¿Alejandro? No esperaba verte, su voz tembló, mezclándose con la tensión en el aire. La escena parecía mágica, como si el tiempo se hubiera congelado en ese instante. Hola, mamá, dijo Alejandro, conteniendo las lágrimas. Pero en lugar de correr a abrazarlo, Carmen lo miró desafiantemente. ¿Y tus visitas a tu padre? ¿Son solo para lo que quieres? La frase resonó como un eco. La madre, que parecía amable, tenía un fuego en sus ojos que debía encontrar. La conversación empezó a fluir, cargada de reproches y explicaciones. Carmen le contó lo que había pasado con don Manuel, cómo se esforzaba para ayudarlo, mientras Alejandro se defendía diciendo que estaba ocupado, que nunca había tenido tiempo, que el dinero lo había alejado. Pero el tiempo es lo único que realmente importa, mamá, replicó Alejandro, mientras los recuerdos de su padre comenzaron a llenar su mente. La pequeña Valeria, con la curiosidad natural de una niña, apareció en la cocina. Al ver a Alejandro, sus ojos se iluminaron. Tío, tienes que venir a jugar al parque con nosotros. La inocencia de su hija hizo que Carmen sonriera, pero también le rompió un poco el corazón. ¿Alejandro podría realmente ser parte de la vida de Valeria y de ella? Sin embargo, algo se agitaba dentro de Alejandro. La conexión con su familia que había descuidado durante tantos años estaba regresando. Yo, quiero ayudar a papá, dijo, con puños apretados. Voy a hacer lo que sea para recuperarlo. Carmen lo observaba, a la vez escéptica y esperanzada. No quiero que esto se trate solo de dinero, Alejandro. Don Manuel necesita amor, no riqueza. Las palabras de Carmen flotaron en el aire, desgarradoras. Como si algo comenzara a cambiar en el corazón de Alejandro, un destello de comprensión apareció en su mirada. Pero mientras se desarrollaba esta nueva relación, don Manuel se debatía entre la vida y la muerte en su cama, ajeno a las negociaciones de sus seres queridos. Ese mismo día, su salud empeoró, y su vida pendía de un hilo. De repente, todo se volvió claro para Alejandro. No podía esperar más. Voy a hacer algo hoy, algo importante, declaró, fijando su mirada en Carmen. No puedo dejar a papá así. Antes de que Carmen pudiera responder, él salió corriendo, su corazón latiendo al ritmo de su determinación. Mientras se alejaba, Carmen sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Qué haría Alejandro? ¿Podría su regreso a la comunidad cambiar el rumbo de la vida de don Manuel? El viento soplaba fuerte, como si la historia estuviera a punto de dar un giro inesperado. La vida de todos estaba a punto de cruzarse de maneras que nadie podía prever. ¿Sería Alejandro capaz de restaurar el lazo perdido entre padre e hijo y salvar a don Manuel? Alejandro corría por las calles empedradas del pueblo, sus pensamientos eran un torbellino. Cada paso le acercaba más a la casa de don Manuel, aunque temía lo que podía encontrar allí. ¿Y si su padre ya no estaba? La idea de llegar y no poder decirle lo que sentía, de no tener una segunda oportunidad, le hacía doler el pecho. Al llegar a la pequeña casa, no se detuvo a respirar. Entró de un golpe, y el aire fresco de afuera se encontró con el aroma intenso de la medicina que invadía el lugar. El cuarto estaba en silencio, a excepción del suave sonido de la respiración de don Manuel que, aunque débil, seguía presente. Alejandro se acercó a la cama, su corazón latía con fuerza. Papá, murmuró,
casi en un susurro. Don Manuel abrió los ojos, y se reflejó en su mirada una mezcla de reconocimiento y sorpresa. Alejandro dijo, su voz entrecortada por la debilidad. Pensé que no vendrías. Aquel simple comentario activó un torrente de emociones en Alejandro. Sentía como si el tiempo hubiera dado marcha atrás, y en un instante se encontró nuevamente en su infancia, sentado al lado de su padre en el taller, riendo y aprendiendo. Lo lamento. No debía haber estado tanto tiempo lejos, respondió Alejandro, su voz de pronto temblaba. Las palabras se deslizaban en el aire como si fueran un gran peso que debía ser liberado. No solo he faltado a tu lado. He estado ausente de mi propia vida, papá. Don Manuel sonrió débilmente, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Cualquiera puede estar lejos, hijo, pero en el fondo, lo importante es el regreso, no la ausencia. Alejandro se sintió aliviado al escuchar eso, había tanto por decir, tanto por sanar. Mientras tanto, Carmen observaba desde la puerta. Su corazón se partía entre el amor por su marido y la preocupación por el hijo que aún no sabía si podría aceptar su propia historia. Quiso entrar y consolarlos, pero la tensión de los últimos días la mantenía inmóvil, reacia a perturbar su momento. ¿Qué puedo hacer por ti, papá?, insistió Alejandro. ¿Cómo puedo ayudarte a salir de esto? Don Manuel cerró los ojos por un momento, como si buscara las palabras en su interior. Solo, quédate aquí. Hablemos. Su padre hizo un gesto hacia una silla vacía, indicándole que debía sentarse a su lado. Fue en ese momento cuando Alejandro comprendió que la distancia no solo había sido geográfica, sino emocional. Necesitaba aprender a escuchar los silencios de don Manuel y ser parte de su vida nuevamente. Carmen respiró hondo y, aunque aún se mantenía al margen, sintió que debía intervenir. Entró a la habitación, rompiendo la burbuja de intimidad que se había creado. Alejandro, quizás sería bueno que le hablaras de las cosas del pasado. Las historias que solíamos escuchar juntos, sugirió con suavidad. ¿Recuerdas las tardes en la plaza, papá? ¿Cuándo te contaba mis sueños? Dijo Alejandro, con una chispa de nostalgia en sus ojos. La habitación se llenó de risas ahogadas y recuerdos compartidos. Pero, mientras las anécdotas comenzaban a fluir, un susurro inquietante llegó de la calle. Una vecina asomó la cabeza, con una expresión de sorpresa. ¿Alejandro? Te buscaba por todas partes. Hay algo que debes saber sobre tu padre. El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. ¿Qué pasa? Carmen sintió que la inquietud la invadía. La información que traía esa mujer tenía el potencial de cambiarlo todo. Ven aquí, necesito decirte algo. Es importante. Mientras la mujer entraba, los rostros de Alejandro y don Manuel se llenaron de confusión. Algo grande se avecinaba, y la revelación podía ser el hilo que hilvanara la relación que tanto habían luchado por reconstruir. ¿Qué secreto revelaría la vecina y cómo afectaría la lucha de Alejandro por reconectar con su padre? La presión en el aire era palpable. Porque en ese momento, estaba claro que no solo la vida de don Manuel estaba en juego, era un entrelazado de historias, lazos rotos y caminos por recorrer que, de alguna manera, estaban a punto de cambiar para siempre. La vecina, con su voz temblorosa, avanzó hasta donde estaban, y Alejandro sintió que el aire se hacía más pesado. Su corazón latía con una mezcla de inquietud y esperanza. Alejandro, tú y tu padre, necesitan saber la verdad sobre lo que sucedió hace años, comenzó a decir, con los ojos fijos en don Manuel. Alejandro miró a su padre, quien se había puesto un poco más erguido en la cama, sus ojos fijos en la vecina. ¿Qué verdad?, preguntó Alejandro, su voz un susurro lleno de duda. Don Manuel, aunque debilitado, parecía haber encontrado una chispa de energía. Cuando tu padre tuvo el accidente, muchas cosas cambiaron, dijo la mujer, y Alejandro se sentó, sintiéndose atrapado entre la curiosidad y el miedo.
La accidentada relación con su padre había dejado cicatrices que parecían profundizarse con cada palabra que ella decía. Él nunca les contó del legado que recibió, de las decisiones difíciles que tuvo que tomar para proteger a su familia. La vecina hizo una pausa, como si esas palabras pesaran más que piedras. Siempre ha hecho lo que pudo, pero a veces hay secretos que se llevan a la tumba además de la memoria. ¿Qué legado?, preguntó Alejandro, impaciente ahora, pero la angustia en su voz no podía ocultar la necesidad de respuestas. Don Manuel cerró los ojos, recordando épocas pasadas donde su vida era menos complicada. La vida, Alejandro, no siempre es lo que parece. Hubo un tiempo en que creí que todo estaba perdido, y tomé decisiones que aún me atormentan. La mujer continuó: tu padre es un hombre resiliente, pero también ha llevado una carga, la carga de un secreto que, en su mente, estaba destinado a protegerte. Las palabras de la vecina parecían desatar un torrente de recuerdos en don Manuel, una mezcla de tristeza y determinación. No puede ser, ¿qué carga? Alejandro se sentía como si flotara en una nube de confusión y deseo de entender. La historia de su familia nunca fue sencilla, pero las piezas que le faltaban comenzaban a asomarse, justo cuando más las necesitaba. Don Manuel rompió el silencio. Lo perdido no se puede recuperar, hijo, pero es hora de que sepas la verdad. Quiero que entiendas por qué he estado distante y el porqué de mis decisiones. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y Alejandro sintió el impulso de acercarse a él, pero la tensión en la habitación mantenía a ambos inmóviles. Necesito saber, necesito entender, murmuró Alejandro, pasado el punto de la duda. Carmen dio un paso adelante, nerviosa pero decidida a apoyar a su marido. Llevas demasiado escondiendo, Manuel. Es tiempo de que lo compartas con él. Todo debe salir a la luz. La mujer asintió, ansiosa por compartir ese peso que había oprimido a don Manuel durante tanto tiempo. La familia se construye sobre la verdad. Es el momento de dejar atrás el miedo y enfrentar lo que nos ha atormentado. Las palabras cargadas flotaron en el aire. Alejandro sintió que algo se movía en su interior, una mezcla de miedo y determinación. En un instante, comprendió que la verdad, aunque dolorosa, podía ser la llave para liberarse de las sombras que habían oscurecido su relación. ¿Cuál es este secreto que ha marcado nuestras vidas? Alejandro lanzó la pregunta al aire, y el silencio que siguió resonó en sus corazones, cargado de expectativa. Don Manuel tomó aire, y Alejandro notó cómo su padre parecía luchar contra el peso de aquella vida que había estado escondiendo. Hijo, hay cosas de las que nunca hablé porque creí que podría protegerte. El lugar se llenó de un silencio electrizante. Un secreto estaba a punto de revelarse, y la promesa de un nuevo comienzo pendía en ese preciso instante. Pero, ¿estaría Alejandro preparado para escuchar la verdad que podría cambiarlo todo? Porque mientras las palabras se acumulaban en la garganta de don Manuel, en el rincón de la habitación, la vecina miraba expectante, sabiendo que la revelación desataría un torrente de emociones que podrían marcar un nuevo rumbo en la vida de aquella familia. La tensión en la habitación era palpable, como una cuerda tensada lista para reventar. Alejandro observó a su padre, su expresión entre la angustia y la determinación. Don Manuel abrió la boca varias veces, como si las palabras se le atascaban en la garganta. Era evidente que estaba luchando con sus propios fantasmas. Por favor, Manuel. No hay más tiempo. Tienes que decírselo, insistió la vecina, sus manos temblando mientras se mantenía firme. Tras un instante que pareció eterno, don Manuel finalmente habló. El accidente, ese día cambió nuestras vidas para siempre, comenzó, su voz un susurro. No solo afectó mi vida, sino que también se llevó la vida de otra persona. Aquel joven, su nombre era Javier. Alejandro sintió un escalofrío. El nombre resonó en su mente, como un eco de otro tiempo. En ocasiones había escuchado a su madre llorar ese nombre en la oscuridad de la noche. Pero nunca había conocido los detalles,
nunca había preguntado. Era un chico que tenía sueños, como tú, y eso nunca debería haber pasado, continuó don Manuel, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. En ese momento, me enfrenté a una elección. Debía decidir cómo seguir adelante. Debía mantener la culpa y la tristeza arraigada en mi ser o tratar de hacer lo que creía correcto, incluso si eso significaba cargar conmigo el dolor de la verdad. El silencio se instaló una vez más, pero esta vez, era un silencio cargado de emociones. Alejandro sintió como un nudo se formaba en su garganta. Y la verdad es, que te culpaste de su muerte. ¿Por eso nunca me hablaste de Javier? Don Manuel asintió lentamente, la carga de la culpa reflejada en cada línea de su rostro. Desde entonces, creí que estaba protegiéndote al ocultar lo que pasó. Pero en realidad, solo he perpetuado el sufrimiento, su voz se quebró mientras hablaba. Pensé que si no lo mencionaba, podría borrar el dolor. Pero no se borra, Alejandro. Se oculta, hasta que te consume. Alejandro sintió la densidad de la revelación. Había creído que la distancia de su padre era simple desinterés, pero ahora comprendía que era consecuencia de un trauma profundo. ¿Cuántas veces había deseado que su padre fuera diferente, sin saber que en verdad, él luchaba con batallas internas imposibles de imaginar? ¿Qué más hay? ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó Alejandro con un hilo de voz, sintiendo que el corazón le latía con fuerza, cada pulso un recordatorio de la conexión familiar que ellos habían perdido. Don Manuel miró a su hijo con un aire de resoluta tristeza. Javier no era solo un chico. Era mi hermano. Nunca te lo dije porque no quería que te llevaras una carga que no era tuya. Pero, la vida a veces nos obliga a cargar con más de lo que pensamos. La revelación cayó como un rayo, como un trueno retumbando en la tormenta de sentimientos de Alejandro. Su padre había perdido a un hermano y, en su intento por protegerlo, había creado una muralla que lo separaba. ¿Por qué nunca me dijiste que tenías un hermano?, preguntó Alejandro, casi en un susurro. Porque creía que si lo hacía, tú también sentirías su ausencia. Pero al final, mi silencio solo ha hecho más daño, respondió don Manuel, la voz apagándose mientras su dolor se hacía visible. En ese momento, la habitación sintió el peso de un nuevo comienzo, una oportunidad de sanar juntos. Pero, a la vez, se tensaba de un nuevo temor. Alejandro quería entender, quería sanar, pero también temía lo que esa verdad traería consigo. ¿Y ahora, qué hacemos con todo esto?, preguntó Carmen, esperanzada, pero también asustada. Don Manuel se giró hacia su esposa, sin poder contener el temblor en sus manos. No lo sé. Pero lo que sí sé es que no podemos seguir en la oscuridad. La verdad nos duele, pero también nos da una oportunidad. Un camino hacia adelante. Mientras la tensión se disipaba lentamente, un nuevo enigma surgió en la mente de Alejandro. ¿Qué pasaba con Javier? ¿Qué legado había dejado? Y, más aún, ¿cómo lidiarían con lo que vendría después de desenterrar verdades antiguas? El aire en la habitación se volvió más ligero, pero, a la vez, cargado con preguntas que aún quedaban por resolver. El camino hacia adelante no sería fácil, pero abrieron las puertas a una nueva onda de esperanza, una que crecía en el fuego de la verdad revelada. El eco de sus pensamientos resonó en su mente. Podrían sanar de sus pasados rotos, o la verdad era simplemente el inicio de una tormenta aún mayor. Una decisión pendía en el aire, y los lazos de su familia dependían del camino que eligieran seguir. Alejandro sintió que la historia de su familia apenas comenzaba a desvelarse, y en su corazón la duda seguía latente. ¿Podrían enfrentarse a lo que vendría? La luz del día comenzaba a desvanecerse, tiñendo la habitación de un cálido color anaranjado. La familia estaba aún sumida en un silencio reverente, como si el eco de la revelación de don Manuel aún flotara en el aire. Cada uno procesaba lo que allí había salido a la luz de una manera única, y era imposible saber cómo seguir adelante.
Sé que esto es mucho que procesar, comenzó Carmen, rompiendo el silencio. Sus ojos estaban húmedos, no solo por el dolor de las verdades reveladas, sino también por la libertad que comenzaba a sentir. Pero tal vez debamos hablar sobre Javier, entender su vida, su historia. Alejandro la miró, sintiéndose un poco más cerca de su madre en ese momento. ¿Cómo le afectó a él todo esto?, preguntó, sin saber realmente si estaba buscando respuestas o simplemente una forma de reconectar con su padre. ¿Qué sueños tenía? Don Manuel bajó la mirada, el peso de la memoria dibujándose en su rostro. Era un joven brillante, lleno de aspiraciones. Quería ser arquitecto, soñaba con construir cosas hermosas, algo que dejara huella. Pero, su vida se interrumpió. Me he preguntado muchas veces qué hubiera pasado si esto no hubiese ocurrido. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y repletas de lo que no se había dicho durante todos esos años. Alejandro sintió una mezcla de tristeza y furia. Decenas de preguntas se agolpaban en su mente. Pero la curiosidad lo empujaba más que el dolor. ¿Por qué no lo llevaste a un lugar mejor? ¿Por qué no intentaste salvarlo? Don Manuel se retorció en su asiento, sintiéndose atrapado entre la culpa y la defensa. No fue así. El destino es cruel. No se trata de elecciones entre salvar a alguien o no. No siempre tenemos el control de nuestras vidas. Su voz temblaba, y Alejandro pudo ver cómo la angustia lo invadía de nuevo. Entonces, ¿cómo seguimos?, inquirió Carmen, tomando la mano de su esposo. ¿Qué podemos hacer para honrar su memoria? Eso es lo que no sé, contestó don Manuel, la frustración visible en su rostro. ¿Deberíamos buscar su legado, averiguar más sobre él? ¿Pero eso no abriría viejas heridas? Alejandro sintió que el fuego de una nueva determinación ardía en su interior. Quizás buscar su historia es precisamente lo que necesitamos. Quizás podamos hablar con los que lo conocieron, descubrir quién era realmente, hacer que su luz brille de nuevo. Carmen asintió, un destello de esperanza iluminando su rostro. Podemos crear algo positivo a partir de esto. Tal vez hacer una fundación en su nombre, algo que represente sus sueños y su vida. Durante un momento, la habitación se sintió un poco más ligera. La idea de actuar, de crear, les ofreció un respiro en medio de la tormenta emocional. Alejandro se imaginó recorriendo los lugares donde su tío había estado, sintiendo su presencia a través de relatos y recuerdos. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba, también lo hacía la claridad de sus emociones. La idea de desenterrar una historia sin cerrar aún las heridas les presionaba el pecho. ¿Y si al hacerlo, solo amplificamos el dolor?, cuestionó Alejandro. ¿Y si descubrimos cosas que no estamos listos para enfrentar? El silencio regresó, pesado y lleno de incertidumbre. El dilema pendía sobre ellos, y el futuro se sentía tan incierto como antes. Cada uno sabía que el camino a seguir era complicado, lleno de nuevas decisiones y desenlaces inesperados. La sombra de Javier parecía estar más viva que nunca, desafiándolos a enfrentarse a su dolor, a buscar la verdad y, tal vez, a encontrar la redención. Lo que sea que elijamos, habremos de hacerlo juntos, afirmó don Manuel, mirando a su familia. Porque esta carga no es solo mía. Es de todos nosotros ahora. Un nuevo brillo de determinación creció en el aire, pero en el fondo de sus corazones, sabía que al enfrentar el pasado, se acercaban a una verdad que desconocían. ¿Estaban listos para descubrir lo que Javier había dejado atrás? Las preguntas se agolpaban y el camino hacia la verdad parecía fúnebre y prometedor a la vez. ¿Y si Javier no fue la única víctima de aquel accidente?, murmuró Alejandro casi para sí, una inquietante sensación recorriendo su espalda. Las conexiones estaban empezando a tejerse en su mente, revelándole más de lo que estaba dispuesto a aceptar. Y ese pensamiento se enredó con su inconformidad, dejando claro que en su búsqueda de respuestas, podían encontrar más de lo que esperaban, y quizás descubrimientos que cambiarían sus vidas para siempre.
La mañana siguiente llegó con un cielo gris y nublado, como si el universo mismo compartiera la pesadez en el corazón de la familia. La casa, por un momento, pareció estar atrapada en un eco de tristeza. Alejandro se despertó pensando en Javier. Ese nombre resonaba en su mente, empujándolo a actuar. Hoy es el día, se repitió a sí mismo, mientras se vestía apresuradamente. Carmen y don Manuel estaban en la cocina, desayunando en un silencio tenso. Las palabras que habían compartido la noche anterior parecían todavía flotando en el aire, incompletas. Cuando Alejandro entró, ambos levantaron la vista. La decisión de buscar la historia de Javier ya era un hecho, aunque todavía se sentía como un desafío titánico. ¿Tienen algún lugar en mente donde empezar?, preguntó Alejandro, buscando alguna señal de que tenían un plan. Carmen tomó un sorbo de café, sus manos temblorosas delatando su nerviosismo. Podríamos ir a la universidad donde estudiaba. Tal vez alguna de sus viejas amistades pueda ayudarnos. ¿Y si se encuentra con la verdad que no queremos escuchar?, apretó los labios don Manuel, inquieto con la idea de abrir viejas heridas. ¿Y qué prefieres? ¿Vivir con las dudas para siempre?, cortó Alejandro, sintiendo un fuego crecer dentro de él. Debemos recordar a Javier, no solo como un recuerdo doloroso, sino como quien realmente era. La mirada de Carmen se iluminó, una chispa de determinación brillando en su interior. Está bien. Entonces, vamos a la universidad. Al menos, necesitamos hacer esto por él. Mientras se preparaban para salir, Alejandro sintió una mezcla de ansiedad e intriga. Afuera, la brisa fría le golpeó el rostro. Cada paso hacia la universidad era una mezcla de expectativa y miedo. El campus era un lugar vibrante y lleno de vida. Estudiantes reían y conversaban, ajenos al hecho de que una familia, con el peso de la historia sobre sus hombros, estaba a punto de entrar. Es aquí donde todo comenzó, murmuró Alejandro, mientras se detenía frente al edificio de arquitectura, recordando las historias de sueños y planes de su tío. Carmen respiró hondo y miró a su esposo. Recuerda, lo hacemos por Javier. Y quizás por nosotros mismos también. Se acercaron a la recepción, donde una joven sonrió amablemente. ¿En qué puedo ayudarles? Estamos buscando información sobre Javier, comenzó Carmen, y el murmullo de recuerdos pareció hacerse eco en sus palabras. La recepcionista frunció el ceño, buscando en su computadora. Tras un momento, sus ojos se iluminaron. Oh, Javier. Sí, varios aquí todavía lo recuerdan. Era un estudiante muy talentoso. Dijo que quería dejar una huella en la arquitectura. ¿Están buscando algo en particular? Don Manuel sintió que el aire se le escapaba. ¿Quiénes pueden hablarnos de él? Espera un momento. La recepcionista se alejó hacia una oficina cercana. Cuando regresó, traía consigo a un hombre mayor con el cabello gris y una chaqueta que claramente había significado algo en su tiempo. Era un exprofesor de arquitectura, y en su mirada Alejandro vio una mezcla de respeto y melancolía. Yo conocí a Javier, dijo el profesor, extendiendo una mano hacia ellos. Él fue un estudiante excepcional, pero su vida tuvo un giro trágico. Hay tanto que compartir. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras del profesor podrían desvelar una historia que no solo involucraba a su tío, sino quizás más secretos de aquellos días oscuros. Al mismo tiempo, una fría sensación de temor lo invadió. ¿Qué les diría aquel hombre que cambiaría todo lo que pensaban saber? Por favor, háblenos de Javier, insistió, su voz casi un susurro. El profesor asintió, la gravedad de su mirada indicaba que las palabras que estaban a punto de escuchar no serían sencillas. Lo que Javier vivió y experimentó en su último año es más complicado de lo que imaginan, y con esas palabras, la verdad de Javier comenzaba a desdoblarse, revelando un pasado que podría ser más doloroso y revelador de lo que habían esperado. Alejandro tomó aire, sintiendo que sus
Manos temblaban levemente. ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió? ¿Demasiados secretos se ocultan en su memoria? La respuesta estaba a punto de ser revelada, y con cada latido, el futuro de la familia pendía de un hilo. El profesor tomó un profundo respiro, y en sus ojos se podía adivinar un océano de remordimientos. Javier era un joven brillante, lleno de sueños y aspiraciones, pero también llevaba una carga que lo consumía. Lo que muchos no sabían es que, en su último año, se enfrentó a decisiones que lo cambiarían para siempre. Carmen se tensó, llevando sus manos al pecho como si pudiera contener el dolor que ya sentía. ¿Qué decisiones? ¿Por qué nunca nos lo dijo? El profesor se movió inquieto, buscando las palabras correctas. Había una presión inmensa sobre él. La arquitectura le apasionaba, pero también se sentía atrapado entre las expectativas de su familia y sus propias inseguridades. Se unió a un grupo de estudiantes que buscaban romper con las normas, pero eso llevó a un camino oscuro. Don Manuel frunció el ceño, lleno de incredulidad. ¿Un grupo? ¿A qué te refieres? Un grupo que empezó a experimentar, a empujar los límites, en todos los sentidos. Javier quería cambiar el mundo, dejar su huella, pero la realidad a menudo es cruel, respondió el profesor, su voz ahora temblorosa. Alejandro sintió que un frío helado invadía su cuerpo. ¿Estás diciendo que se involucró en algo peligroso? El profesor asintió lentamente. Sí. En su intento de alejarse de las expectativas, exploró una vida que no lo llevó a ninguna parte. Hubo fiesta, drogas y una fatídica noche que ni él ni sus amigos pudieron prever. La sala parecía cerrarse a su alrededor. Carmen sintió que el aire se le escapaba. ¿Una noche? ¿Qué pasó esa noche? Un accidente, dijo el profesor con una seriedad desgarradora. Javier estuvo en un coche con amigos. Iban a una fiesta. Sufrieron un accidente. Fue devastador. Javier sobrevivió, pero no todos tuvieron la misma suerte. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Carmen. ¿Y su culpa? ¿Por qué nunca lo enfrentó? ¿Por qué no nos lo dijo? Porque cargar con ese tipo de dolor es muchas veces inaguantable, respondió el profesor, su voz ahora entrecortada. Se sentía responsable, como si hubiera fallado a sus amigos. Esa culpabilidad lo atormentó hasta su último día. Se volvió un fantasma de sí mismo. Don Manuel apretó los puños sobre la mesa, luchando contra la ira y la tristeza que amenazaban con desbordarse. No hay forma de que esto quede así. Debemos honrar su memoria, entender su lucha, en lugar de dejar que su historia se pierda en el silencio. Alejandro miró al profesor, buscando claridad en medio del caos. ¿Qué podemos hacer para encontrar paz? ¿Forma parte de esto descubrir a esas personas que estaban con él? Tal vez sí, aunque sea abrir viejas heridas. Necesitan conocer la verdad completa. Solo así Javier puede ser liberado y su memoria honrada, dijo el profesor con un tono reflexivo. Pasaron unos segundos llenos de tensión. La decisión de reconstruir la historia de Javier estaba en sus manos, pero el camino por delante parecían llenos de espinas. Entonces, debemos encontrar a esos amigos. Y necesitamos sus historias, anunció Alejandro, ahora decidido, sintiendo cómo se encendía una llama de propósito en su interior. Debemos hacerlo por Javier. Al salir del edificio, una ráfaga de viento helado les dio la bienvenida al mundo exterior, un recordatorio de que la vida continuaba. A medida que se alejaban de la universidad, la angustia comenzó a mezclarse con una sensación renovada de compromiso. Tenían un objetivo. Pero a la vez, la pregunta de si realmente estaban listos para enfrentar lo que vendría se cernía sobre ellos como una sombra. Mientras caminaban hacia el coche, Carmen se detuvo de repente. Si vamos a buscar la verdad, necesitamos estar preparados. ¿Realmente sabemos lo que queremos encontrar? La pregunta colgó en el aire,
pesada y cargada de un significado que todos sentían, pero que nadie se atrevía a responder. Realmente estaban listos para desenterrar la verdad, con todo lo que eso implicaba, y en ese instante, las tormentas del pasado empezaron a asomarse a la puerta, listos para desatarse sobre ellos en cualquier momento. La historia de Javier apenas empezaba a revelarse, y ya había más preguntas que respuestas. La búsqueda de la verdad se volvería un viaje lleno de sorpresas inesperadas y confrontaciones desgarradoras. ¿Podrían manejar lo que estuviera por venir? Alejandro miró a Carmen, su mente abrumada por la incertidumbre. Aceleró el paso hacia el coche, mientras el pensamiento de Javier y su historia lo seguía como una sombra. No podemos retroceder, Carmen. Javier merece que lo intentemos. Si lo dejamos así, nunca sabremos la verdad. Carmen dudó un momento antes de seguirlo. Tienes razón, es solo que tengo miedo. ¿Y si lo que encontramos es más doloroso de lo que estamos listos para afrontar? Mientras se acomodaban en el coche, don Manuel fue el primero en romper el silencio que se siente espeso. Debemos empezar por lo básico. Hay que averiguar quiénes eran sus amigos, aquellos que estaban con él la noche del accidente. Podrían tener pistas sobre lo que realmente pasó. ¿Y dónde comenzamos?, preguntó Carmen, sus ojos llenos de una mezcla entre determinación y angustia. El primer paso es la universidad, respondió Alejandro mientras encendía el motor. Podemos preguntar a otros estudiantes, a profesores, incluso a la gente del campus. Tal vez ellos aún recuerden algo de ese grupo del que habló el profesor. Mientras se dirigían a la universidad, el silencio era pesado, cargado de expectativas no expresadas. El cielo se tornaba gris, amenazando con tormentas. Un mal presagio que se sentía tangiblemente en el aire. Al llegar al campus, el bullicio de estudiantes moviéndose, riendo y socializando, contrastaba drásticamente con el peso que llevaban en el corazón. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Cada rostro que pasaba podía ser un recordatorio de Javier, una conexión con su pérdida. Vamos primero a la biblioteca, sugirió Carmen, su voz firmemente low, quizá haya registros o recuerdos escritos. Mientras caminaban, la tristeza parecía crecer, como si el viento empezara a murmurar secretos que llevaban atrapados demasiado tiempo. En la biblioteca, se encontraron con una vasta colección de recuerdos en forma de fotos, recortes de periódico y audios grabados de actividades pasadas. Todo relacionado con la vida universitaria. ¿Qué tal si buscamos en las hemerotecas?, propuso don Manuel. Podríamos encontrar algo sobre el accidente, los nombres de los amigos que iban con él. Carmen hizo un gesto afirmativo, mientras se adentraban en el rincón de hemeroteca. Mientras revisaban entre páginas amarillentas por el tiempo, un artículo se quedó atrapado en la mirada de Alejandro. El titular decía, Tragedia en la carretera, un grupo de estudiantes pierde la vida en un accidente. Sus manos temblaron al leer los nombres, algunos que no conocía, otros que sonaban lejanamente familiares. Mira. Gritó Carmen, señalando un rostro en una foto adjunta al artículo. Es él. Es Javier. Y esos son sus amigos. Don Manuel se acercó, su expresión gravemente en tensión. ¿Crees que están vivos? ¿Podría haber más en esta historia? Mientras el trío se sumía en la búsqueda de las otras vidas ligadas a Javier, el tiempo parecía moverse de manera diferente. Las horas se convirtieron en instantes. Sentían que cada nuevo hallazgo, cada nuevo nombre, era una puerta abierta a un mundo que habían olvidado, un mundo lleno de risas y sueños para convertirse en un eco de su dolor. ¿Hay algo más? Carmen murmuró, con un tono de preocupación creciente. Si todos estaban involucrados, y algunos no sobrevivieron, enfrentar a aquellos que lo hicieron podría abrir heridas que están mejor cerradas. Alejandro podía sentir que la conversación se tornaba en una encrucijada moral. ¿Estamos listos para eso?
¿Podremos manejar el dolor no solo por Javier, sino por todos los demás? El eco de sus preguntas resonó en su interior. ¿Podrían desenterrar la verdad y, al mismo tiempo, cargar con los remordimientos de otros? La respuesta no era clara, pero sabían que el viaje apenas comenzaba. Con el corazón pesando en el pecho, abordaron el coche nuevamente. Mientras se alejaban de la biblioteca, una nueva determinación se encendió en sus corazones. La búsqueda de la verdad no era solo por Javier, era por todos aquellos que se habían perdido en el camino, pero un nuevo tema se asomó de entre las sombras. ¿Quiénes eran esos amigos que aún existían? La siguiente parada estaba marcada por un nombre que resonaba en el artículo: Elena. La última persona que había estado con Javier esa noche trágica. Y detrás de su nombre, una pregunta urgente aparecía, como un faro titilante en la oscuridad. ¿Qué secretos guardaba Elena? Podría ser la clave para completar la historia de Javier. La noche contaba los segundos, mientras la tormenta se cernía sobre ellos, y cada latido del corazón se sentía como una advertencia de que lo peor aún estaba por venir. El cielo parecía querer llorar, las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer mientras la familia se dirigía a encontrar a Elena. Las calles del pueblo parecían habitadas por un silencio expectante, como si todo estuviera en pausa, aguardando la revelación de historias no contadas. Alejandro sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podían dar marcha atrás. Debía enfrentar la verdad, permitiendo que la historia de Javier fluyera de nuevo. Al llegar a la dirección que les había proporcionado la recepcionista de la universidad, se encontraron ante una pequeña casa de un solo piso, con un jardín algo descuidado. La puerta tenía un timbre desvencijado, y al presionarlo, el sonido resonó como un eco de sus corazones palpitantes. Los segundos se hicieron eternos mientras esperaban. Finalmente, la puerta se abrió. Elena, una mujer de mirada fuerte y profunda, apareció ante ellos. Había en su rostro un rastro de añoranza, un dolor adormecido que no había desaparecido con el tiempo. «Hola, ¿quieren hablar de Javier?», preguntó con una voz que traía consigo el peso de muchos recuerdos. Carmen, sintiendo la conexión instantánea entre ambas, dio un paso adelante. «Sí, somos su familia», dijo, con la esperanza de que las palabras suavizaban el inicio de una conversación difícil. «Necesitamos entender lo que pasó aquella noche». Elena los miró fijamente, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Es doloroso recordar, pero, supongo que es hora de hacerlo». Los invitó a pasar y la pequeña sala se llenó de un silencio profundo. Mientras se disponían a ocupar los asientos, Alejandro tomó un profundo respiro. «Lo que queremos es entender cómo era realmente Javier. ¿Quién era en sus últimos días? ¿Qué pasó la noche del accidente?». Las palabras de Elena fluyeron como un río desbordado. Javier era alguien increíble. Siempre lleno de vida, tenía sueños grandes, pero también una lucha interna. Se sentía estancado entre lo que todos esperaban de él y lo que realmente deseaba. Un rayo de empatía corrió por el cuerpo de Carmen, reconociendo la batalla que podía haber existido en aquel joven que no era más que un niño a sus ojos. «Creo que nunca supo cómo pedir ayuda», dijo Elena, y sus ojos brillaron al recordar. «A veces se unía a nosotros para distraerse, pero las fiestas se volvieron más que eso. Fue un escape». «¿Y esa noche, qué pasó?». Alejandro, atormentado por la pregunta, miró a los ojos de Elena. Ella miró al suelo, como si las palabras fueran difíciles de liberar. «Estábamos en un festejo, y Javier quería ser parte de todo. Sucedió tan rápido, en un momento estábamos riendo, y al siguiente hubo un accidente. El impacto fue devastador. Olvidamos la habilidad de controlar las cosas», susurró, un estremecimiento atravesando su figura. El espacio se llenó de electricidad. «Perdimos a varios», continuó Elena. «Pero Javier él sobrevivió, y la culpa lo consumió. No sabía cómo ajustar lo que había pasado, y peor aún, pensó que podría cambiarlo pidiendo silencio.
Pero lo que necesitaba era gente amor. Carmen empezó a comprender. Recordó cómo don Manuel siempre decía que el dolor compartido aliviaba el sufrimiento. Tenía razón, él guardó tanto dentro sin darse cuenta de que no estaba solo. Elena se secó las lágrimas con la manga de su sudadera. Exactamente. Luchó para lidiar con el peso de la culpa, pero Javier tenía un corazón grande. Ser parte del grupo que falló no era algo que estaba preparado para aceptar. La verdad es que se volvió un prisionero de su propia mente. Alejandro liberó un profundo suspiro. Las resonancias de su historia familiar comenzaban a confluir. Lo que pasó no era un fallo, era un desenlace trágico. Necesitamos que el mundo recuerde a Javier como quien realmente era, no como un símbolo de culpa. Carmen le tomó la mano, con el impulso de seguir adelante, de hacer algo. ¿Qué podemos hacer para honrar su memoria? Podemos crear una fundación, algo que le haga justicia y que ayude a otros a salir adelante. El rostro de Elena se iluminó. Brevemente, como si una chispa se encendiera nuevamente. Eso sería hermoso. Pero debe ser real, no solo un nombre en un papel, dijo, convencida de que la historia de Javier debía vivir a través del amor y no del lamento. Mientras el aire se tornaba cargado de esperanza, Alejandro pensó en cómo su familia había renacido en medio de la tragedia. La unión y la comprensión eran algo que debían construir desde ahí en adelante. Nada será fácil, pero debemos hacerlo juntos. Porque aquí, ahora, tenemos la oportunidad de cambiar esa narrativa. Las 4 almas, llenas de dolor pero también de luz, se unieron en un pacto de sanación. La lluvia ahora caía con fuerza, pero por primera vez sentían que cada gota era parte de un ciclo nuevo, un renacer de esperanzas. En aquel pequeño hogar, la transformación ya había comenzado. Con el tiempo, la búsqueda de verdad se convertiría no solo en un homenaje a Javier, sino en una nueva vida donde el amor se erguía por encima del dolor, reclamando un espacio en la historia que tanto merecía. Salieron de la casa de Elena con un propósito renovado. Ahora, un futuro brillante se dibujaba a su frente, donde las sombras del pasado no definirían su camino. Cada paso que daban era un paso hacia la sanación y la construcción de un legado que honraba la vida de Javier. Vimos, en su corazón, la dulzura del amor que se volvió más fuerte que la pérdida, y aunque el camino estuviera lleno de desafíos, sabían que no estaban solos. La redención estaba cerca, y todo el pueblo podría ser parte del cambio. La tormenta había pasado, pero algo hermoso había nacido de la lluvia, la esperanza. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias que prometen inspirarte? Dale like ahora y ayúdanos a que este mensaje llegue a más corazones. Comenta tus sentimientos sobre este nuevo camino que inicia la familia y que te ha inspirado más. Comparte instantáneamente este video con 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para hacerlo. Juntos podemos hacer la diferencia.